Paz de Cristo, mis amados hermanos. Estamos una vez más contentos y agradecidos con el Señor porque Dios nos ha bendecido nuevamente este día, permitiéndonos llegar aquí a su casa de oración. Esta es su casa de oración que el Señor nos ha concedido hasta el día de hoy. Y bueno, pues ya nos tocó trabajar, realizar nuestras horas de trabajo, ¿verdad? Pero miren, la tarde ahorita aquí estamos. Algunos un poquito cansados, pero de todos modos, qué bueno que Dios puso en su corazón el que usted y yo estuviésemos aquí. Y venimos a alimentarnos, ¿verdad? Porque es lo que hace la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, venimos a recibir palabra, porque la palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que nos da vida. Amén. Pero nos da vida cuando la abrimos, porque cuando está cerrada ahí, ¿qué vamos a leer? Bueno, ahí dice Santa Biblia, ahí, de este lado. Pero ya cuando la abrimos y empezamos ahí a meditar un poquito. Gloria sea al Señor. Bueno, para no cansarlos, abran su Biblia, por favor, hermanos, en el libro del Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Once, 12 y 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 11, 12 al 13. Y ya cuando tengan listas sus citas, me regalan un amén. Vamos a dar tiempo un poquito, algunos todavía por ahí están buscando sus citas. Es bueno que nos demos cuenta dónde estamos leyendo. Eso es muy importante, hermanos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios. Bendito seas mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Para la honra y gloria del Señor dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Le voy a pedir a mi pastor, como siempre, que nos haga el favor de llevarnos en oración. Ustedes también oren por el siervo que va a traer la palabra, que Dios nos use como siempre lo ha hecho. Amén. Oremos Aleluya, todos juntos. Padre Señor Santo. Jesús, poderoso Dios, como siempre, poderoso Jesús, Padre Santo, delante suplicando de tu gracia, ti, Señor, Dios, derramada, Señor, en tu siervo. estamos, Señor, Y tú, Padre aquí amoroso, reunidos. tómalo, Señor Jesús, Padre bendito, y permítele, Señor, que fluya esa palabra con libertad, Señor Dios, Jesús. ayúdanos, Padre Santo. Úsalo, Padre amoroso, como siempre lo has hecho, Señor Jesús. Para eso lo levantaste, Señor Jesús. Tú, Padre amoroso, prepara también aquellos corazones que van a recibir esta palabra. Y tú, Padre amoroso, sé con él, Señor Jesús. Permítenos, Padre amoroso, que fluya esa palabra por las mentes y corazones, Señor. Y que tú seas, Padre amado, el que des, Señor Jesús, el entendimiento, Señor Jesús, a cada uno de nosotros que recibimos tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amoroso, unge sus labios, su mente y corazón, Señor, y que esta palabra bendita fluya. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Gracias, Padre amoroso. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermano. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Hermanos, cuando nos convertimos al Señor, los que ya fuimos bautizados en el nombre de Jesús,
nos comprometimos con el Señor. Se escucharon muchos amenes. Digo que cuando nos bautizamos, cuando decidimos bajar a las aguas bautismales, nos comprometimos con Dios. Todos sabemos el compromiso la responsabilidad que cada uno recibimos. Digo, para los que nos bautizamos. Y para los que todavía no se bautizan, lo van a saber. Y qué hermoso es, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la iglesia es la novia del Señor. Y Él es el esposo, así dice la Biblia. O Él es el novio y la iglesia es la novia. Entonces la iglesia se está preparando. La iglesia tiene que estar preparada, como decía nuestro hermano, porque un día se va a llegar. Se va a cumplir lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque la palabra se cumple. Y el Señor es fiel. Él es fiel. Hasta ahorita, usted y yo no hemos sido defraudados de parte de Dios. Ni lo vamos a mirar que Él sea infiel para con su pueblo. Aún la palabra de Dios dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es grande con su amor, Él es grande con su misericordia. Pero a veces ese amor, esa misericordia como que a veces está apercibida, como que se nos olvida. Y la otra vez les enseñaba que dice la palabra, es que no olvides ninguno de sus beneficios, uno de los salmos. Dios ha hecho bien en nuestras vidas. Dios nos ha cambiado, nos ha dado su amor, su paz. Ahora, como dijo el Salmo, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Hay problemas, hay preocupaciones, pero se llega la noche, bueno, al menos es lo que hago yo. Se llega la noche y digo, Señor, gracias por este hermoso día que me metes de trabajo, pero ya voy a descansar. Así es de que los problemas, ay, mañana será otro día. Y duermo bien, tranquilo, gracias a Dios. Porque solamente Dios es el que lo hace. Dios es fiel. Por lo tanto, tenemos que aprender, la iglesia tiene que aprender a vivir una vida bien delante de Dios. Es lo que se nos ha enseñado. Al menos es lo que se enseña aquí, que la iglesia tiene que estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, hermanos. La palabra de Dios no es un juego. Esto es algo serio. Algunos cuando no sé si a todos nos preguntaron cuando nos estábamos bautizando, o estábamos ya a punto de que íbamos a bajar a las aguas, se nos iba a bautizar el pastor. Se nos hizo una pregunta. ¿Por cuánto tiempo le vas a servir al Señor? ¿Le preguntaron a usted? Yo creo que sí. Casi por lo regular, creo que es la pregunta que se nos hace a todos. ¿Por cuánto tiempo le vas a servir al Señor? Y lo contestamos así hasta haciendo eco. Por toda la vida. ¿Verdad que sí? ¿Se nos obligó a que dijéramos esa palabra? Salió espontánea. Porque es lo que queremos, servirle a Dios. Sabiendo de antemano la responsabilidad que nos decíamos, vamos aquí para adelante, mi vida va a ser para Dios. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si estamos viviendo, es por la misericordia de Dios. Amén, hermanos.
Gracias al Señor. Gracias al Señor que aquí estamos y estamos aprendiendo cada día palabra de Dios. Y siempre se nos está exhortando a que tratemos de llevar una vida lo mejor que se pueda, porque a quien le estamos sirviendo es a Dios. Lo que hacemos el venir aquí es venir a presentarnos delante de Dios. Venimos a recibir su palabra. Lo que acabamos de leer, estos versículos, es palabra de Dios. Amén. Y la palabra de ahí en el versículo 11, qué hermoso empieza ahí, ¿verdad? Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. O sea que ahí no hay engaño, como en otras palabras. Y eso es lo que a veces al hombre, por falta de escudriñar la palabra de Dios, se le olvida quién es verdaderamente Dios. En realidad, ¿qué es su palabra? La palabra de Dios es, como les digo, es viva. Y el versículo 13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice, y Él no puede negarse a sí mismo. Y en muchas ocasiones la iglesia está como en los tiempos de cuando Dios saca al pueblo de Egipto. Ellos miraron el gran poder de Dios, miraron lo que Dios hizo, en qué situación se encontraba el pueblo. El pueblo se encontraba en una situación grave. Y esto me recuerda a mí cómo estaba mi vida antes de llegar. Que fuera de mí si Dios no hubiese llegado a mi vida. ¿Dónde estuviera? ¿Viviera o estuviera ya bajo tierra? Mas sin embargo, por el amor y la misericordia del Señor, aquí estamos todos. Aleluya. No es fácil llevar una vida bien delante de Dios. No es fácil. No es fácil. Pero si usted ha puesto su fe y su confianza en el Señor, la palabra dice que todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y sí es cierto, dice la palabra de Dios que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Me preguntaba yo meditando en esta palabra, ¿cuántas veces le he sido infiel al Señor? Empecé a meditar, hacer conciencia de que si le he sido infiel al Señor o no le he sido infiel. ¿Qué creen que me contesté al mismo tiempo? Sí le he sido infiel. Sí le he fallado al Señor. Pero por su amor y su misericordia, aquí me tiene todavía. Y es lo que Dios quiere, que reconozcamos que no hemos cumplido de llevar nuestra vida tal y como es. Pero gracias a Dios, si nosotros reconocemos y si nosotros con esta boca lo confesamos, como lo hizo David, que él había pecado y lo confesó. ¿Y qué es lo que hizo el Señor con David? ¿Qué es lo que hizo el Señor con David?
tuvo misericordia. Pero sus palabras de él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice, borra mis rebeliones. Dice, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y la iglesia muchas veces vive todavía en desobediencia como el pueblo de Israel. El Señor los saca para darles una vida mejor y el pueblo continuó todavía con las tradiciones, las costumbres. Y aún todavía en la iglesia hay, cada vez que yo me encuentro con personas que están congregándose en alguna y miro, digo, bueno, por un momento pienso, no les han enseñado la palabra de Dios, su pastor no les está enseñando, o es él o ella el que sigue de desobediente y no quiere obedecer la palabra de Dios. Porque hermanos, así yo siempre he dicho, así yo pueda tener el mejor pastor, el mejor predicador, el mejor maestro, pero si yo no pongo de mi parte, mi vida no va a cambiar, mi vida va a continuar igual. El maestro está enseñando. El predicador está predicando la palabra de Dios. Pero si yo no quiero ser obediente a la palabra de Dios, las cosas siguen igual. Y a veces más todavía porque ya conocemos. Dice la palabra, dice que hay de aquel que conoce, ya dice sabiendo hacer lo bueno, dice y no. Y así pasa con nosotros, hermano. Yo digo por mí porque el Señor me redarguye en algunas cosas que yo no le he cumplido a Dios tal y como debería de cumplirle. Le he sido infiel, le he fallado al Señor. Pero gracias a Dios porque me tiene con vida y me está hablando por medio de su palabra. Por eso, como les digo, es hermoso cuando abrimos la Biblia y empezamos a meditar qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Qué es lo que Dios está pidiendo de mi vida. Dios quiere que nuestra vida cambie, que sea diferente. Que estemos al servicio de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando pasamos por alto que nomás leemos, a una persona me dijo hoy, dice, es que muchos escuchan, dice, pero no todos oyen. Y sí es cierto. Por algo la palabra del Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. La iglesia tiene todo el tiempo, tiene que ser exhortada con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nos preparemos porque en un momento dado Dios nos puede sorprender. Días atrás les decía yo cuánta gente no se fue de este mundo y no se reconcilió con Dios. Y todavía, ¿cuántos se pueden ir, verdad? Los que estamos viviendo todavía, ¿cuántos se pueden ir y no se reconcilian con Dios, no se pusieron a cuentas con Dios? El Señor allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo por ahí 16 y 17, dice, dejad de hacer lo malo, dice. El pueblo no quería enderezar el camino, no quería hacer caso a la palabra de Dios. Dice, dejar de hacer lo malo. Dice, pero aprender a hacer el bien. Y es lo que muchos en nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a hacer el bien. Les decía yo al principio que los que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos una gran responsabilidad. Todos, pero ya los que decidimos. Y es por eso que hoy en día muchos todavía no quieren
entregarse al Señor. Porque no quieren tener esa responsabilidad. Porque es una responsabilidad. El que no quiera mirarlo así, bueno, pero es una responsabilidad para con Dios. No sé si usted lo han criticado así de que ¿por qué tanto vas allá? Dice. ¿Por qué tanta iglesia? Dice. A mí me lo han dicho. Que ¿por qué tanto tiempo venir? Hermano, es que yo sé la responsabilidad que tengo. Yo vengo a llenarme de la palabra de Dios. Y la gente todavía dice, bueno, si aquí le podemos pedir a Dios, sí, podemos pedirle a Dios, pero la Biblia nos enseña, dice que 10:25, donde dice que de Hebreos, y eso se nos ha recitado mucho el versículo ese, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que luego se hace costumbre. Se hace el mal hábito de no venir a la casa de Dios. Y decía nuestro pastor que nos perdimos el martes, que nos perdimos una hermosa enseñanza. Una enseñanza que podríamos haberla recibido, pero los que no venimos, bueno, nos la perdimos. Así como el día de hoy, ¿verdad? El que no vino también, ¿de qué se perdió? Pero anímelo. Hace 15 días les decía yo también, a alguien nos hizo falta. Anímelo, dígale que se venga. Por una por otra no llegó, pero anímelo, a la próxima aquí estará. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que continuar día a día, ¿verdad? Animándonos los unos a los otros. Dice la palabra, exhortándonos. Mirando que el día se acerca. Qué hermoso es el Señor, que Él sí cumple. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió estar con nosotros. Él prometió estar conmigo. Yo quiero estar con Él. Ahora me pregunto, ¿yo quiero estar con el Señor? Él prometió estar conmigo, ahora yo quiero estar con Él. Dicen que una ocasión hicieron el llamamiento para los que se quieran bautizar y empezaron a pasar y allá estaba una hermana con su niña y la niña empezó a decirle, mamá, que pases. Dijo, no, mijita, yo me bauticé. Y se le queda mirando la niña, pues no pa' leche. Parece que no sé, ya ve cómo hablan los niños. Así, yo quiero estar con el Señor, pues no pa' leche. Es hermoso, ¿verdad? Hablar, decir, yo quiero hacer esto para el Señor, yo voy a servirle, por toda la vida. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, ¿y cómo está ese ánimo? ¿Cómo está todavía ese espíritu de ferviente? ¿Sigue ferviente? ¿O ya anda medio cabizbajo como aquellos que iban camino de Maús, que cuando el Señor se les acerca y les hace la pregunta, ¿qué platicáis mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Cuál era su plática que llevaban? Ya iban todos bien cabizbajos, que nunca se imaginaron el que se acercó a hablar con ellos. ¿Quién era? Dios nos está hablando y pensarán luego, es que es el hermano el que dice así esto, ¿no? No, Dios quiere. En lo personal, con cada uno de nosotros, nos habla. ¿Sí? Aquí venimos, escuchamos la palabra y ya, cada quien como quiera recibir la palabra de Dios. El que la agarró, bien, yo agarró lo mío.
Yo agarro lo mío. Por ejemplo, yo estuve meditando la palabra de Dios, ahí lo agarré y todavía ahorita me estoy gozando, hermano. Estoy recibiendo todavía palabra de Dios. Como siempre les he dicho, no crean que nada más es para allá, no, también es para acá. Sí. Pero para esto tenemos que, como siempre se ha dicho, también tenemos que pagar un precio. El Señor ya pagó un precio. Estamos endeudados con el Señor, hermanos. Grandemente que estamos endeudados. Estoy endeudado con el Señor y ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora que sé que si no sabía yo que estaba endeudado con el Señor, ahora que sé que estoy endeudado con el Señor, ¿qué tengo que hacer? A ver, diga hermano, ¿qué tengo que hacer? Mira que te mando que te esfuerces. Y es lo que ya no queremos esforzarnos, hermano. Como que ya nos pesa llegar a la casa de Dios. Ya se nos hace difícil. ¿Cuánta gratitud hay en nuestro corazón de parte de Dios? ¿Cómo estamos tratando de agradar al Señor? ¿Cómo está ese espíritu? Cuando empezamos nuestros primeros días, nuestras primeras semanas, gloria sea al Señor. Queríamos que todo el mundo se enterara que habíamos recibido al Señor. Queríamos que todo, y buscamos la manera de cómo darles a saber. Pero ¿qué pasó después de que pasó el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? Bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de mí. Hermanos, me quedé pensando con esta palabra. Dije, Señor, yo antes tenía lugares donde estaba llevando estudios y ahora no tengo. Dije, Señor, yo no debo de estar así. Un cristiano no tiene que estar sin hacer nada en el Señor. Tenemos que ocuparnos en las cosas del Señor. Porque a mí me redarguyó esto. Dije, ya no tengo a quién llevar yo la palabra de Dios. Dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no tengo lugar donde les esté yo enseñando la palabra de Dios? Y el Señor me llamó para eso. Pero nomás a mí, nomás escuché un amén. No dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y se está descuidando todo eso. Algunos no tenemos, no estamos dando palabra de Dios. Venimos, recibimos palabra de Dios, nos regresamos y ¿qué hay con el vecino? ¿Qué hay con el pariente? ¿Qué hay con el amigo? ¿Qué hay con el compañero de trabajo? También necesita la salvación. También necesita saber que Dios murió, nuestro Señor Jesucristo murió por sus pecados. En el trabajo no se puede del todo.
evangelizar allí. Pero hágales la invitación, hermanos. Hágales la invitación. Y vine a reconocer, eso es lo que está pasando, es lo que está pasando en mi vida. Antes mi oración era esta, y no es por tocar trompeta. Pero Señor, que mi persona, que sea un medio para que otros vengan a tu camino, Señor. Se me olvidó hacer esta oración. Todavía hay almas que no han sido alcanzadas. Todavía hay personas que necesitan saber que hay salvación para sus almas. Y para eso está la iglesia. Para eso nos llamó el Señor. De esa manera yo le he estado siendo infiel al Señor. No le he cumplido. Pero gracias porque por su palabra me lo ha hecho saber. Su palabra me ha redargullido nuevamente que estoy descuidando ese trabajo de evangelizar. Todavía tenemos tiempo, dice la palabra de Dios, que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras usted y yo estemos de pie, hermanos, tenemos la esperanza de compartir estas buenas nuevas, hermanos. No desaprovechemos el tiempo, hermanos. Hay que aprovechar ese tiempo que el Señor nos da. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar para hacer ese trabajo, hermanos. Al menos que no queramos hacerlo. Al menos que no queramos trabajar para el Señor. Al menos que todavía no has entendido para qué fuiste llamado. El Señor, cuando saca a su pueblo allá de Egipto, mandó a Moisés a decirle a Faraón, dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, dice, para que me sirva. Y el Señor nos ha llamado también, nos ha sacado de allá de la oscuridad, de la inmundicia, para que nosotros le seamos útiles en su obra. Él quiere usar nuestras vidas. ¿Me quiero dejar usar de parte de Dios? ¿O quiero seguir llevando mi vida así? Les vuelvo a repetir, a mí se me había olvidado pedirle esto al Señor. Gracias a Dios que Dios me hizo recordar. Honra tu oración que hacías por las almas, que tú querías ser un medio para que otros vinieran a mí. Y gracias a Dios que recordé esa oración. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Quizás si no tiene el don de maestro, pero yo he mirado como hay hermanos que tienen, Dios les da ese don de invitarlos. Estaba platicando con una hermana que era otra iglesia. Y me dice, hermano, aquí nosotros estamos evangelizando. Ella tiene su tienda, dice, sí, yo aquí les reparto, les consigo libros, les doy Biblia, les reparto folletos, dice, pero hasta ahí nada más. Dice, pero la iglesia no está evangelizando. Y ¿sabe qué, hermano? Le dije, no es usted la única. No es la única iglesia donde no se está trabajando para las almas. Entre más está cerca la venida del Señor, más está descuidando el trabajar para las almas, hermanos. Pero estamos de pie todavía, gracias a Dios, y vamos a pedirle al Señor. Perdóname, Señor, porque no he estado haciendo el trabajo que debería de hacer, pero sí quiero trabajar para ti, Señor.
sí quiero cumplir con ese mandamiento. Estaba platicando con el hermano José el domingo y cuando íbamos para el parque. Y a veces mencionamos el texto de Mateo 28:19, creyendo que y decimos que el mandamiento se lo dio a los discípulos. Sí, cierto, allí habló cuando todavía estaba él aquí en la tierra. Habló con ellos. Pero el mandamiento no nada más fue para los discípulos, hermanos. Usted también es un discípulo del Señor. Usted también es un obrero del Señor, el cual lo ha llamado para hacer una obra. Pero mientras estemos con vida, un día Dios nos puede llevar, se puede llegar el día que nos vayamos. Y si no hicimos, pues ya. Si no hicimos nada, ya se pasó. Pero creo que todavía estamos a tiempo. Dile, Señor, si siquiera permíteme que yo les haga la invitación, que vayan, que nos acompañen. Si usted no se siente competente como para darle un estudio. Pero de todos modos, Dios nos puede ayudar. Porque Él es fiel, Él prometió estar con nosotros. Y si tú quieres trabajar para el Señor, si queremos trabajar para el Señor, Él nos va a dar la victoria. Pero todo está en qué tanto está nuestro deseo, nuestro corazón de querer trabajar para el Señor. Con uno que invitáramos cada uno de los que estamos aquí en esta noche, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Estaría vacía ahí estas bancas? Con uno. Dios no podrá hacerlo, ayudarnos a que traigamos a alguien aquí a que se congregue. Aleluya, sí se puede, hermanos, en nombre de Jesús. Y cada quien sabemos en qué estamos siendo infiel al Señor. Yo sé, yo en mi persona, yo sé en qué le estoy siendo infiel al Señor. Y a pesar de ser infiel, Él permanece fiel. Cada uno sabemos, así es de que, bueno, vamos a decirle, Señor, mira, no podemos mentirle, Él nos conoce. Nos conoce, no nos le escapamos desde la coronilla hasta la planta de los pies. Él sabe cómo está nuestra vida. Él conoce nuestro caminar, nuestro salir, nuestro entrar. Él sabe. Así es de que, pero quiere escuchar nuestra oración con nuestras propias palabras. Dice que porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Hay que confesarlo, hermanos. Reconócele en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Confía en Él y Él hará. Tu confianza está en Dios, Él va a hacer. Si tu confianza no está en Dios, no hay resultados. Pero yo creo que aquí estamos, yo estoy aquí ante un pueblo del Señor que sí cree y confía en el Señor. Ya no ha llegado con nosotros este joven que llegaba, que pasaría solamente Dios sabe. ¿Quién se ha acordado de él? Hay que orar por él, hermanos. Armando,
Hay que orar por Armando. ¿Por qué no ha llegado ya? No sabemos, pero Dios sí sabe. Que Dios le ayude a llegar otra vez. Mis amados hermanos, puestos de pie, Dios les pague por su tiempo y hay que seguir adelante. Acuérdense que si somos infieles, Él permanece fiel. Vamos a orarle al Señor, que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Nuestro pastor con nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano y Dios bendiga a cada uno de los que escucharon esta palabra. Empezó con este versículo tan hermoso: palabra fiel es esta. ¿Saben por qué dice palabra fiel? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Es fiel, amén. Y luego continuó diciendo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Este proyecto lo tiene Dios en todos los seres humanos, en usted y en mí también. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Nos habló cosas que usted y yo necesitamos. Amén. Para algunas personas no es muy agradable escuchar esto, pero es lo que necesitamos. Amén. Y démosle gracias a Dios porque realmente nuestro Dios sigue siendo fiel. Usted y yo, sin Dios no somos nada. Pero Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Es necesario que reconozcamos que tenemos necesidad de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Despedimos esta programación, los hermanos que están conectados a través de este programa. Que Dios bendiga sus vidas y oremos. ¿Amén? Nuestro hermano Ramón pide oración por toda la familia. Oremos. También les voy a invitar que oren por el papá de una compañera de trabajo. Salió para México. No sé cómo se llama la persona, pero está en necesidad. Dios sí sabe cómo se llama. Así es que la hija de él se llama Maribel. Pidemos que oremos por el papá de Maribel y que el Señor sea el que tenga compasión de esta persona, misericordia. Y yo no tuve la oportunidad de platicar con ella, ni sí le invité a la iglesia y todo, pero salió de emergencia por esta necesidad y me hubiera gustado decirle que hay una esperanza cuando nosotros clamamos y suplicamos a Dios. Algo pasa a favor de las necesidades, amén. Pero no es necesario que ella se dé cuenta. Yo creo que si un día viene, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita y nos dé gracia que esta persona sea restaurada y después le damos testimonio de que realmente Dios escuchó nuestro clamor, amén. Esto va a pasar porque Dios es un Dios de misericordia, tiene un plan y un propósito para todos. Pero vamos a despedirnos entonces pidiendo por esta necesidad y por la familia de nuestro hermano Ramón, también por todos los que están en necesidad en el nombre de Jesús, y despedimos la programación y después pasamos a orar todos juntos, amén. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, gracias. Únase a mi oración si es posible. Levante su mano y dígale al Señor: mira, estas necesidades están en tu presencia. Suplicamos, no le ordene a Dios, suplíquele que tenga compasión. Si es una potestad, tiene la oportunidad usted de reprenderla en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Pero si es una petición, es una súplica, es un clamor. En el nombre precioso de Cristo pedimos, Señor, que tú tengas compasión por las personas que están en necesidad, Señor Jesús. Nuestro hermano Ramón, su familia, tu poderoso Dios, mira sus necesidades y ten misericordia, Señor Jesús, tu Padre amoroso. Toca esos cuerpos, Señor, Padre amado, que están en necesidad, Señor Jesús. Nuestra hermana Nancy, Señor, y este varón, Señor, que yo no sé cómo se llama, el papá de Maribel, Señor Jesús, que tú seas, Padre amado, quien tengas compasión de él. Y seguimos pidiendo por nuestros hermanos allá en la India, también por el pueblo de Israel. Siga orando, que el Señor siga cubriendo su pueblo y derramando de su misericordia a su favor. En el nombre precioso de Cristo pedimos por todas las necesidades que están delante de ti, Señor Jesús, en súplica, en ruego, en clamor, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre bendito. Y si es potestad, Señor, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, que es un nombre que sobre todo nombre,
En ese nombre se dobla toda rodilla, dice la Escritura, y toda lengua un día va a confesar que Jesús es Dios. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Padre amado, despídenos de esta programación, nunca de tu presencia, y permítanos estar una vez más el sábado con nuestros hermanos a través de esta pantalla, llegando a sus hogares porque no les es posible venir aquí. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por mi familia también, por nuestras familias, por mis nietos, mis hijos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Ahora sí pasen.